Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Esteban Astudillo. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros platicando Muchas gracias de a ti. temas de mucho interés para mucha gente y sobre todo para la comunidad de constructores, estructuristas, desarrolladores, gerencias, etcétera, ¿no? Arquitectos. Arquitectos, sí, arquitectos también, porque vamos a hablar de un tema en general, muy general, del tema estructura, ¿verdad? Entonces te agradezco que estés aquí con nosotros una vez más. No, si me permites, yo más bien soy yo el que te agradece, por supuesto, la invitación, por ese tipo de pláticas interesantes y me siento honrado además de que me consideren a mí para participar, pero pues yo he visto algunas de esas charlas y digo, no, pues sí está agradable la plática y pues, poder platicar cosas que uno normalmente no puede platicar en una conferencia, en algo muy de formato formal o rígido, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. No, pues no, con mucho gusto, mi estimado Esteban. Mira, vamos a hacer una pequeña semblanza del doctor Esteban Astudillo. Bueno, el doctor Esteban Astudillo es egresado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura por el Politécnico Nacional. Cursó la maestría en Materiales Avanzados e Ingeniería de Estructuras y Cubiertas en la Escuela Normal Superior y París-Saclay y la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas también, ¿verdad? Es doctor en Ingeniería Civil y Mecánica por el ENS, que es París-Saclay, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia? Saclay, es París-Saclay. Sí. París-Saclay, así se pronuncia. En Francia. Sí. Su tesis, esto es bien importante porque la tesis doctoral de Esteban, ¿verdad? Se trató sobre concretos de ultra alto desempeño, ¿sí? Y eso obtuvo en Francia el tercer premio en el concurso nacional René Hupert del 2001. Y ese trabajo fue publicado incluso en Francia, ¿verdad? Por ahí anda circulando en Amazon. Sí, en Amazon Francia se consigue todavía. O sea, es muy interesante esto, ¿verdad? Sí. Esteban Astudillo ha participado durante más de 25 años en el diseño de estructuras de concreto de diversas tipologías y usos, entre las que destaca la Torre Top, donde participamos, donde estuvimos ahí juntos en Monterrey, Nuevo León. Actualmente la más alta de Latinoamérica con 305 metros. Esa tiene una historia que luego la vamos a platicar. Desarrolla actualmente en colaboración con CIBM, o sea que es Joe Colaco, que está en Houston, ¿verdad? Engineers, y el proyecto estructural de la Torre Rice, que va a ser una de las más altas, ahora sí, del continente americano, ¿verdad? Porque va a tener más de 400 metros de altura y eso pues la va a poner en el mapa mundial prácticamente, ¿sí? De por sí ya la Torre Top estaba en el mapa de Latinoamérica por ser la más alta de Latinoamérica, pues ahora la Torre Rice va a ser un proyecto muy, muy importante aquí en Monterrey y en México, por supuesto, ¿verdad? Y donde aquí el doctor Esteban pues, participa junto con Joe Colaco, que es un extraordinario ingeniero, estructurista, que incluso estuvo en la Burj Khalifa, Burj Khalifa como en Dubái, como asesor, ¿verdad? Entonces, en el 2003 al 2009, ¿sí? Impartió cursos de estructuras y matemáticas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿sí? Y en los programas de estructuras del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, y también de la Universidad Autónoma de Puebla. También es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ¿sí? Miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde participó obviamente después de los sismos del 2017. Últimamente participó mucho en el replanteamiento de los manuales y procesos del Distrito Federal, ¿verdad? Y también es miembro del Comité de Estructuras de Concreto y del Consejo Nacional del Sistema Mexicano de Ingeniería Estructural, ¿verdad? Entonces, pues el doctor tiene una preparación bastante extensa, muy importante. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues su trayectoria ya no tiene mucho sentido ya recalcarla porque ya la dijimos, ¿sí? Entonces, Esteban, pues mira, felicidades por Muchas todo lo gracias, que has preparado, ¿no? ¿verdad? Eres un hombre muy preparado, eres un profesional en todos los sentidos de la palabra. Muchas gracias. Y bueno, yo te iniciaré esta conversación preguntándote qué es lo que te motivó, o sea, cómo fue que tú te enfocaste en tu carrera profesional a dirigir esos esfuerzos de conocimientos hacia las estructuras. ¿Cómo fue que te motivó? ¿Qué te motivó? ¿Por qué te fuiste por ese camino?
Sí, muchas gracias. Bueno, además de reiterar mi agradecimiento de la invitación, te agradezco la pregunta porque es algo que uno nunca tiene chance de platicar, ¿no? La historia de un ingeniero o de un profesionista aparentemente es posterior a lo que hizo de escuela y todo eso. Sí. Pero cómo llega uno ahí, y es bien curioso. Yo pienso que yo siempre tuve, o recuerdo más bien, un gusto especial por la geometría y las matemáticas. Entonces, yo no sabía bien qué iba a estudiar, pero sabía que iba a hacer algo de geometría. O sea, que tuviera relación con la geometría, porque había cosas muy interesantes. Encontraba yo muchas cosas interesantes y pues me gustaba. Ajá. Y entonces, eso me llevó a meterme o a estudiar, bueno, y además estaba la parte de las matemáticas que me gustaba. Entonces, buscando ahí en el espectro de oferta de carreras, encontré esta carrera de ingeniero arquitecto y dije, bueno, pues ahí voy viendo las dos y quizá en algún momento deje alguna y me sigo hacia otra, ¿no? O sea, me especializo en una. Pero también tenía yo ya cierta noción de que, pues, era una buena cosa que el arquitecto conociera algo de ingeniería, porque pues no se vale, o no debería de valerse que pues el arquitecto se dedicara a pensar cosas sin ni siquiera tener una idea de cómo construirlas, ¿no? Eso ya tenía alguna noción y así fue que llegué ahí a la escuela de ingeniería y arquitectura, que afortunadamente todavía existe porque pues supongo que es un caso común el mío, más común de lo que pensamos. Pensemos por ejemplo en gente como, yo siempre pongo el ejemplo que es el más conocido, pero no es el único, Santiago Calatrava. Sí. Santiago Calatrava pues es alguien, el español que hace una arquitectura muy, pues, muy vistosa, espectacular, pero pues es el mismo el que diseña o desarrolla su concepto estructural, pero no es el único. Hay, por ejemplo, hoy día, un arquitecto alemán que tiene obras en México, te las voy a decir cuáles son, sí, que se llama Werner Sobek. Werner Sobek es el arquitecto del estadio de béisbol que está ahí en Ciudad de México, el de los Diablos Rojos. El nuevo estadio. El nuevo estadio que tiene un volado de 70 metros. O sea, casi nada. Y está, por ejemplo, este otro alemán que ya recientemente fallecido, bueno, hace un par de años, Helmut Jahn, también es un personaje que también transitan en esa línea. Bueno, regreso a por qué. Y entonces cuando yo estaba en la escuela, pues me gustaba mucho la clase de estructuras y me gustaba además las clases por supuesto, de composición arquitectónica. Porque se cuestiona mucho, yo creo que eso cuestiona mucho en el sentido de que pues todo lo que es posible, ¿no? y lo que no es posible en términos de espacios y todo esto. Y pues como son carreras demandantes en muchos sentidos, sí, también en el económico, busqué un trabajo y me metí a trabajar de dibujante, pero tocó la suerte, que yo digo que es una suerte, que como al tercer trabajo de dibujante, porque no fue el primero, sino que trabajé en un lugar, luego en otro lugar, como al tercer lugar caí en una empresa que empezaba, bueno, más bien renacía, que es pues un trabajo con el ingeniero Pablo Cortina. Entonces, Pablo Cortina, sí. Yo trabajé con el ingeniero Pablo Cortina en tanto que dibujante, pero pues siempre me interesó y le preguntaba yo, y aquí, miren, y él también pues me ayudaba mucho cuando yo le preguntaba, y aquí por ejemplo una columna, ¿cómo? Y ahí fui enterándome. Por supuesto, había herramientas de cálculo bastante rudimentarias, entonces pues teníamos que prestarnos la computadora, ¿no? Mientras que yo no dibujaba y hacía otras cosas, él ocupaba la computadora para correr sus programas y así. Porque teníamos una sola computadora que tenía las competencias para hacer cálculos y usar el AutoCAD ¿sí se pueden decir marcas aquí? Claro. Se puede decir marcas. Nadie nos da. Sí, bueno, es que pues eso. Sí. Pero era una cosa chistosa porque pues yo usaba AutoCAD y luego vino y él usaba otras y así, ahí nos las llevamos. Y luego vino el gran salto del Windows y eso hizo que hubiera otras herramientas de cálculo a las que yo ya las entendía porque yo ya sabía usar Windows. Porque antes él hacía todo así como en sistema operativo, en MS2. Y ya de estar MS2. Sí, eran programas que corrían todavía, esos programas que ahora ustedes que conocen, quizás han escuchado mucho los colegas, el TAPS, el SAFE. Claro.
el SAP, en aquel tiempo SAP 90 era la novedad, corrían en entorno de 2. Bueno, y pues eso, obviamente, pues ya eso me interesó, porque además es un lugar donde ellos hacían cosas chiquitas de construcción, había chance de ir a la obra, porque pues, el que dibujaba tenía que ir también a ver la obra, o sea, pues era bien poquita gente, éramos muy poquito. Y entonces me interesó mucho y quise yo profundizar en un posgrado. Entonces, sí me inscribí yo en el posgrado de la UNAM, estuve ahí en el posgrado de la UNAM, pero el posgrado de tecnología en arquitectura se llama. Pero al mismo tiempo que pedí una beca para irme a Francia. ¿Por qué? Porque pues yo conocí la tradición francesa en cuanto a materiales, a puentes, sobre todo puentes, me llama mucho la atención. La BCL, sí. De puentes, sí, BCL, Freycinet. En esos años que estaba yo en eso de la beca, vino a México un profesor de la Escuela Nacional de Puentes y Calzada que se llama Roger Lacroix, que también para mí fue una suerte haberlo encontrado en México. Él no hablaba español, pero yo pues, ya había empezado a estudiar francés. Y ahí pues medio platicamos. Y no se me olvidó que él estaba en la Escuela de Puentes y Calzadas y busqué ir a esa Escuela Nacional de Puentes y Calzadas y encontré esa formación que fue la que apliqué. Una vez que me habían dado la beca, porque pues, la beca hay que concursarla, claro. Es un año de... Pero me la dio CONACYT, sí, tuve la fortuna de sí tenerla, y me fui, y ya, pues ya ahí, llegando ahí, pues ya es como mucho más fácil, porque es un entorno bastante complejo, yo diría, en términos del choque cultural, porque pues no es cualquier cosa, pero también complejo en el sentido de que hay tantas opciones, o sea, tantas cosas que uno puede hacer o especializar, y son especializaciones, pues no, como aquí quizá ya son súper particulares, o sea, súper específico, pero también tuve mucha suerte en esa escuela que sí, la formación era entre la Escuela Normal Superior en ese tiempo, que se llama Escuela Normal Superior de Cachan, y la de Puentes y Calzadas, el director de esa formación en la que yo estuve, que se llama Jackie Mazar, que pues ahora ya es profesor retirado, pero es profesor honorario, por ejemplo, en la Universidad de Sherbrooke, él todavía medio trabaja. Entonces, él pues es un especialista en concreto, pero no tanto en estructuras de concreto como las conocemos, sino en términos del material, la degradación, la mecánica del daño, cosas pues como más especializadas que para su época estaban muy avanzadas. Muy avanzadas. Muy avanzadas en ese tiempo. Sí. También me sorprendió mucho encontrarme con que pues en mi clase de concreto llega la profesora y me dice, bueno, preguntó a todos, ¿conocen concreto? No, hombre, pues yo había estado en obra, me había salpicado ya del concreto. Pues yo, pues no, hombre, ¿cómo no va a conocer? A ver, dígame, ¿qué lleva el concreto? Ya le dije, me dijo, no, hombre, dijiste menos de la mitad de los componentes del concreto. Sí, fundamentalmente pues es la grava, la arena o más general, agregado grueso, agregado fino, cemento y agua. Y agua. Pero lo que le da el cuerpo al concreto, hay una cantidad de aditivos hoy día, que eso hace la tecnología del concreto, que es el material tal como lo conocemos ahora. Ya ni es material, yo siempre digo que es más tecnología que material hoy día, ¿no? O sea, porque hay mucha tecnología que luego no sabemos, pero ahí está la tecnología. Ahí está. Entonces, pues sí, me dio mucha pena haber he tenido que pues, reconocer enfrente de todos que pues mi cultura era bastante, era muy rudimentaria en todo el sentido de la palabra, rupestre casi, ¿no? O sea, no tenía yo formación. Entonces sacó la profesora ahí de su portafolio artículos y eso, y a mí yo fui el único de la clase a la que le dio, porque pues, los demás sí ya lo conocían. Ya sabían. Pues, en fin, entonces, pues me puse a estudiar, me gustó mucho la tecnología, entender que son conceptos bien simples, que entendiendo el concepto ya lo demás... perdón que te interrumpa. No, con gusto. La maestría. Sí, esa es la parte de la maestría. Y entonces, cuando vino ya, bueno, por fortuna sí, bueno, había que medio elegir un tema para la maestría, yo elegí estudiar estos concretos de alto desempeño. En ese tiempo se llamaban el concreto de alto desempeño.
y ya había algunas propuestas para esos concretos llamados de ultra alto desempeño. De manera general, pues un concreto de alto desempeño, pues un concreto que va de lo que nosotros usamos cotidianamente, o se usaba en aquel tiempo cotidianamente aquí en México, que era lo más que se usaba era quizá el 400, el F'C de 400 kilos por centímetro cuadrado, Sí. y el concreto el alto desempeño, pues empieza por ahí de los 500 y hasta 800, 900, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Pero más allá, que es una cosa que mi profesora Michelle Moranville estaba muy orgullosa, decía, es que yo siempre dije que el concreto podía tener resistencias, incluso y un día iba a igualar el acero y ella sabía que ya se podía eso. Y es algo que hoy día sí se logra. En compresión solamente, obviamente, claro. en compresión sin tensión, ¿no? Sí, claro. Entonces, me metí a estudiar eso, a concretos de ultra alto desempeño. Había muy pocas cosas y era algo pues, que sí, que todavía era muy novedoso, incluso ahí en Francia. Y bueno, ya cuando hubo que escoger un tema para hacer doctorado, pues sí la escuela ellos tenían un proyecto muy grande, multidisciplinario, con otras empresas, y ya hice ese. Y pues ya, lo demás ya es... Ya es historia. Sí, ese es como que todo el camino y de ahí pues como que este gusto por las estructuras y el concreto en particular. Entonces nació de una idea geométrica, sí, de las gusto por las matemáticas. Así es. Y de ahí se fue todo. Y ya te fuiste interesando conforme fuiste avanzando en el conocimiento y llegaste hasta un doctorado. Digo, muy poca gente, bueno, hoy día ya mucha más gente, pero antes muy poca gente llegaba a unas instancias de doctorado. Y bueno, pues eso es un logro importante, y más en Francia. Pero a ver, yo te iba a preguntar, ¿por qué Francia? Casi me lo contestaste, ¿no? Sí. Porque por suerte tú encontraste a las personas adecuadas en su momento y eso te llevó a irte a Francia, ¿verdad? Y eso, bueno, pues es algo importante porque, pues sí, Francia tiene un líder de una tradición, una tradición de ingeniería civil muy grande. Y ahí está, pues la Torre Eiffel también, ¿verdad? O sea, bueno, era algo que también me gustaba mucho a mí, la Torre Eiffel, y también ese concepto geométrico de la torre, de por qué la forma que pues, estructuralmente que decían que estaba horrible en su momento, cuando fue la Expo. Pero tenía su lógica estructural, o sea, sí, estructuralmente tiene su lógica. Claro, es algo que también me impresiona mucho, que en ese tiempo se haya logrado construir una estructura de ese tamaño, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, Esteban, porque esta pregunta es bien interesante y bien importante. Tú has estado en varias estructuras o en varios trabajos estructurales importantes. Has estado en París, has estado en Francia, vamos. Hiciste un trabajo que fue publicado como tesis doctoral, incluso, y que eso tiene mucho sentido y tiene mucho mérito también, ¿verdad? No cualquiera le publican un trabajo, ¿verdad? Sí, gracias. Y eso es importante, pero ¿tú crees que aquí en México el desarrollo de los estructuristas o el desarrollo estructural en México está a la par de todo el mundo? ¿Estamos atrasadones? ¿Cómo ves tú ese desarrollo de la técnica o de la tecnología en estructuras? ¿Cómo se ha desempeñado los técnicos mexicanos con respecto al resto del mundo? ¿Tú cómo lo sientes? Pues es bien interesante esta pregunta que me haces, porque yo siempre he pensado que cuando uno tiene un problema, se vuelve uno creativo porque trata de resolver ese problema. Y México, por supuesto, teniendo el problema del sismo en la gran ciudad, en Ciudad de México, en donde siempre se ha aspirado a tener edificios grandes y elevados y construcciones muy novedosas, pues tuvo que empezar también muchos esfuerzos en términos de ingeniería estructural, resolviendo un problema que no necesariamente existe en otras partes del mundo. Entonces, además, sumado a eso, hay una cosa que es bien particular de nosotros, que es, yo diría, la creatividad. O sea, la creatividad, sí, que es algo bien importante para este oficio de ingeniero estructural. Pero tú sientes que en México hay ideas. Hay ideas y hay creatividad de más. Sí. Okay. Sí, bueno, no que sea de más, sino que para todo, ¿no? O sea, para todo, incluyendo la ingeniería. Entonces, el desarrollo, los ingenieros, pues sí, pero por otro lado, lo que pasa en México, que no pasa en Estados Unidos, en Francia, es que en México mucho tiempo, porque ahora ya no pasa eso, mucho tiempo el conocimiento estuvo centralizado en la Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México, los especialistas
pues, Emilio Rosenbluth, Leonardo Sebar, y pues después vino la generación Roberto Meli, Luis Esteva, o sea, hay ingenieros pues, que sí, que aportaron y aportaron internacionalmente, no solo... ¿Te acuerdas quién diseñó la torre latinoamericana? Sí, bueno, el concepto y todo esto es Leonardo Sebar, y con ayuda también de su profesor de Estados Unidos, ¿no? De Newmark, que fue quien le dijo, justo ayer estamos regresando a esa historia con el ingeniero Francisco García Jarque, que es un ingeniero muy reconocido, talentoso, súper, muy buena persona, Sí. que cuando él encargan este edificio, y va a ser un edificio de 11 pisos, él dijo, Leonardo Sebar, y se dijeron, no, es que pues, vamos a estar en el mismo periodo del suelo, entonces vámonos a más altura para que el sismo le dañe menos, o no le dañe, o se defiende el edificio mejor. Por ejemplo, esa es una historia muy bonita de la torre latinoamericana. Y luego el sistema de cimentación, que eran pilotes, por primera vez a hacer esos pilotes, etc. Entonces, por ejemplo, ese edificio también en su tiempo fue icónico, claro. Y le pusieron una placa de que era el edificio más alto sometido al sismo más fuerte, el del 57, ¿no? Porque ya estaba terminada y no le hizo nada. O sea, ningún edificio tan alto había tenido ese sismo tan fuerte, o tan intenso más bien. Un super logro. Sí, y le pusieron su placa del AISC, del AISC, y pues ahí está, ¿no? Entonces yo creo que volviendo atrás a la pregunta. Sí estamos bien, o sea, las veces sí estamos bien, pero para la cantidad de proyectos, para las necesidades del país, para la voluntad del país de desarrollo, lo que pasa realmente es que hay pocos especialistas. Esto es toda la cosa. Es el meollo del asunto. Sí, o sea, pareciera que México está atrasado en ingeniería estructural, ¿no? Pero pues es que no hay, o sea, no hay. Y no hay, porque además hoy día ya no hay motivación de las nuevas generaciones para hacer estudios en donde implique matemáticas, implique cosas así de ciencia. Todo el mundo quiere, pues, muy rápidamente, y en este oficio no, pues lo que vale de este oficio, igual que en arquitectura, igual que lo que sea, bueno, pues tú sabes, ¿no? O sea, es la experiencia. Claro. O sea, la experiencia y el tiempo que pasa uno así, horas y horas en el ensayo y error, para forjarse un criterio y de ahí empezar a otras cosas. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a esa inversión de tiempo, que después reditúa así. Claro. Pero no el primer año. O sea, yo saliendo de la carrera no puedo aspirar a tener un ingreso como a veces sí lo tienen otras especialidades que muy rápido ya están en lo alto. Wall Street. Exacto. Sí, y no todos, y no todos. Yo fíjate que tocaste un tema medular ahí muy interesante, porque hace poco que yo tuve una plática aquí también, mencionaba eso, que las nuevas generaciones salen de las escuelas pensando que van a ganar mucho dinero y van a ser los directivos de las empresas, pero no, lo que hace falta para que se desarrollen, como debe de ser, es sobre todo conocimientos, tener una buena actitud y experiencia, y eso te va a ir dando la pauta para ir escalando puestos, ¿no? Y sobre todo en algo tan importante como el cálculo estructural, porque no estamos hablando de cosas menores, ¿verdad? Un cálculo estructural ya en el nivel que estás tú, Esteban, y en el que están varios técnicos mexicanos, pues tiene mucho que ver con la seguridad, sobre todo la seguridad y las zonas donde estamos nosotros, normalmente donde habitamos, ¿no? Y eso nos llevaría a otra pregunta. Es muy interesante lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, pues la forma en que tú ves la ingeniería y la forma en que tú estás desarrollándote en tu desempeño profesional. Pero esta otra pregunta yo te la haría así muy general, porque yo creo que extenderían, si la extendemos, aquí vamos a hablar 2 días, ¿verdad? Sí. A ver, normalmente un cálculo estructural lleva muchos procesos, ¿de acuerdo? O sea, y llegamos a una conclusión. Y nadie particularmente, o muy pocos saben por dónde transita el calculista o el técnico para llegar a la solución final. ¿Por dónde transitas? Entonces, mi pregunta sería muy concreta, ¿verdad? ¿Qué es y cuántos pasos, o más bien, cuáles son los pasos que te llevan a ti a generar una idea y de ahí llegar a la conclusión? O sea, así brevemente, ¿qué es lo que tú haces durante ese proceso? Y de ahí se va a desencadenar otra pregunta. Pero primero vamos a entrar a esa, ¿sí?
Vamos a entrar a esa. ¿Qué es lo que un calculista, dónde empieza y dónde termina, básicamente? ¿Verdad? Mira. Bueno, es muy interesante. Esta pregunta es muy interesante porque también pocas veces tiene uno chance de describir el proceso, ¿no? Claro. Que es tan abstracto. Yo defiendo siempre en mi oficio, que me gusta decir que soy ingeniero estructural, ¿no? Perdón que lo diga, pero a mí no me gusta que digan calculista, porque, o sea, que me digan a mí, porque se diga es una palabra que sí puede usar y habrá quien se sienta cómodo con eso, pero no. O sea, yo no soy el ingeniero que llega al arquitecto y dice, este es mi proyecto, calcúlamelo. No, ¿qué pasó? O sea, pues este proyecto, yo no, para eso no sirvo. O sea, yo lo que intento hacer siempre es diseñar una estructura. Y para diseñar una estructura, pues primero parte uno de una idea arquitectónica o de un proyecto arquitectónico y que el proyecto se entienda, que yo vea qué es, para intentar proponer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un edificio de oficinas y el arquitecto puso columnas de a cada 4 metros, o sea, yo eso me lo brinco y digo, no, para unas oficinas tienen que ser unos claros grandes, aquí, y entonces vamos al estacionamiento a ver cómo está ordenado el estacionamiento, para ver cómo. Entonces, primero que nada es como diseñar una estructura, plantearla, o sea, generar un sistema estructural. Por otro lado, pues hay que tiene que haber una lógica. Entonces, creo que es la parte fina de nosotros, debiera ser esa, debiera ser diseñar una estructura, tener un concepto estructural adecuado para cada tipo de edificio. No es el mismo estructura para un edificio como estuvimos aquí en Torre Top, que para pues una casa o para un edificio de departamentos o un edificio de vivienda de interés social. Todos tienen su tipología arquitectónica y también su tipología estructural, porque se pueden resolver de otras maneras. Claro. Entonces, lo primero pienso que es eso, definir un criterio, un concepto, una idea de la estructura que compagine o que se adecue a la arquitectura. Sí, no, a las veces quieres decir. Quiere decir aquí que tú interactúas mucho con el arquitecto, entonces. Sí, claro. La gente luego no sabe. O sea, el ingeniero estructurista interactúa de una manera muy importante con el arquitecto. Aunque muchas veces el arquitecto se pone difícil, ¿verdad? Muy difícil. Se pone muy difícil e insiste en sus ideas. Pero fíjate que lo bueno, y yo creo que aquí hay algo muy importante contigo, Esteban, porque pues tú tienes una carrera que iniciaste como ingeniero arquitecto. Entonces tienes un concepto arquitectónico también importante, más desarrollado que muchos de nosotros que somos ingenieros civiles. Entonces, esa participación que tú tienes con el arquitecto resulta muy interesante y muy importante en términos estructurales, porque creo que tú resuelves técnicamente el edificio conjuntamente con la parte arquitectónica, y no nomás se desliga uno del otro, ¿verdad? Sí. Ok, esa era toda la... te agradezco, pero además eso, o sea, pero es un trabajo que implica, como bien comentas, como una interacción, y a veces no todos los arquitectos están dispuestos, porque a veces dicen, mira, para que la estructura sea eficiente, esto, pues ni modo, esta hay que moverla aquí, y él tiene que hacer algunas adecuaciones, y hay arquitectos con los que disfruta uno trabajar, que yo podría citar muchos, y otros que no, que dicen, no, es que así, no puedes, allá está otro. Sí, o sea, siempre se puede, pero también uno busca, que es quizá la otra parte que tiene uno aquí siempre como así, pues no aquí, más bien aquí, en el cuello, que es el costo. Así es. O sea, uno tiene que buscar que la estructura sea eficiente, todo, pero es porque eso al final va a dar un costo ventajoso. O sea, también es eso, ¿no? Y por supuesto hay estructuras espectaculares, o sea, más bien proyectos arquitectónicos espectaculares, pero que costaron lo que... Y aquí viene otra parte importante, Esteban, porque mucha gente no lo ve así. Durante el proceso del diseño estructural y el arquitectónico, nosotros como gerencia, por ejemplo, o el desarrollador, pues tiene acotado un presupuesto, ¿verdad? Porque hace un modelo de negocio y su modelo de negocio tiene que dar un rendimiento importante. Eso se tiene que visualizar y tenemos que vivir con ello. Pero pocos, fíjate que yo conozco varios estructuristas que realmente se fijan y cuidan el detalle del costo. O sea, casi no lo cuidan mucho, igual que los arquitectos. Y ese detalle que tú acabas de mencionar y que para ti es importante y que debería ser importante para todos los estructuristas,
Lo acabas de poner en la mesa Sí. y es algo bien importante, ¿sí? O sea, es una de las partes que no ve la gente, que el estructurista sí se preocupa Sí. porque la estructura tenga una solución racionalmente económica que pueda ser objeto de negocio para el diseñador, para el desarrollador, perdón. Perdón que te vaya a interrumpir. No te hagas, porque ¿Sí? justo yo iba a hacer un comentario en ese sentido Sí. de que, ahorita que dijimos esto, que las cosas se ponen ríspidas, ¿no? Y hay que... Ahorita vamos a ir a esa pregunta por- de la por- rispidez, ¿sí? Ahorita vamos a ir por esa. Sí, Sí. bueno, Ajá, más que ajá. rispidez, yo me gusta decir, pues ni modo, a Ajá. veces le digo a los muchachos, oye, pues tienes que ir a la junta, pero ¿sabes qué? Vas a ir a friccionar con el arquitecto, va a ser una cosa que va a haber fricción ahí, va a haber fricciones, bueno. Pero yo quería comentar esto que, por ejemplo, es muy importante, que también a veces no se entiende, Sí. el trabajo de las gerencias o del project manager, porque a veces, pues tiene que ser prácticamente un referee. Claro. Un referee porque la parte de la gerencia que uno siempre está cómodo cuando uno va a trabajar con gente que conoce y que tiene criterio y que conoce de un lado lo que es la ingeniería y de otro lado lo que es la arquitectura, y tiene que dirimir o tiene que orientar al cliente y decirle, mira, pues la cosa está así, este es más caro, está más bonito, pero más caro, pues funciona, menos barato y pues al final pues es un tema de costo. Sí. Que un ejemplo muy burdo de eso sería, ¿la quieres en acero o quieres en concreto? Estructura se puede hacer en estructura metálica, estructura de concreto. Hoy te conviene esta. Sí. Hay veces conviene acero, a veces conviene concreto, dependiendo del mercado, ¿no? No. Eso, por ejemplo, pero eso es una decisión que luego nosotros no controlamos en el sentido de que pues a veces yo ni sé, a veces yo no tengo idea de los costos, pero no conozco mucho cómo lo conocen las gerencias, que ellos sí hacen comparativas interesantes y todo. Y no nada más para la estructura, elevadores. Para todo, para todo. Entonces, esa guía. Hay gerencias que las hay, que nosotros en el gremio decimos, no hombre, este cuate es nomás es un de mandar mails, es casi un contador con casco, decir, a ver, llegó la fecha, no está el trabajo, ¿no? Ajá. Y todos Un cuidador. y todos los correos son ASAP, FY, ¿no? For your reference, nomás, y eso se dedican. Sí. No. Y hay otros que, pues, son todavía más gacho que casi cuando tiene uno diferencias o estas fricciones con el arquitecto, dicen, ¿saben qué, chavos? Aquí están los guantes de box. Arréglense. Lleguen a una conclusión. Ajá. No, tiene que ser un verdadero referee y además dirigir y poner... ¿Y qué crees que debería de suceder entonces? ¿Qué debería de tener esa gerencia para que lo pueda hacer? Pues de tener conocimiento. Exactamente. Experiencia, o sea, y experiencia y haber dicho, no, mira, es que pues... Ajá. Y ese trabajo a veces lo hace el cliente y lo hace de manera, pues, en donde hay fracasos muy estrepitosos. Yo podría citar algunos. Y otros donde el cliente mismo, pues, lo logra. Sí. Pero casi siempre, para que sea exitoso, sí tiene que haber como una gerencia que tome liderazgo, pero en un sentido con una autoridad de conocimiento, pues, de una autoridad que sí le sepa. Vamos. Exacto, que sepa. Y entonces sí puede tener la autoridad de decir, esto combina así, o simplemente, como decimos, pues dar las opciones, pero clarificarlas y presentarlas al cliente y que el cliente tome una decisión. O ayudarle a la decisión, pero darle los elementos. O sea, mínimo que hables el mismo idioma, ¿no? Exacto, que entienda uno al ingeniero estructural, que entienda uno al arquitecto, que entienda uno al de instalaciones, que entienda uno de los elevadores, que entienda... No, hombre, es mucho más complejo. Multifactorial. Sí. Yo siempre he dicho que yo algún día aspiraría a hacer una gerencia, porque ahora sí tiene uno la visión. Así es. Y también hay personas, arquitectos que tienen esa autoridad. Yo lo voy a citar porque además es alguien que quiero mucho, el arquitecto Francisco Serrano Cacho. Él es un arquitecto que cuando hace su croquis y su ya le dice a cada especialista lo que tiene que hacer. Casi viene resuelto técnicamente. Sí, ya viene. Y yo me acuerdo la primera vez que me tocó trabajar con él, que he tenido la fortuna de trabajar con él, estaba yo muy chavo y me da el proyecto, híjole, empiezo a ver el claro y las dimensiones que puso las traves. Y le digo, oye, entonces, bueno, pues nada más que aquí, el perímetro de las traves, quién sabe si me dé, ¿no? Porque pues la zona sísmica y el cool, y hay verdad, casi me dijo, mira, muchachito, no. O sea,
modélalo, hazlo, calcula, sí. y ya calcula. Y ya vienes y me dices, no, pues sorprendentemente Funcionó. las secciones funcionaron. Ya pues, regresé con la pena, ¿no? Sí, Adelante, claro. arquitecto, ya nomás le puse las varillas El acero. y ya quedó el proyecto. Así, o sea, hay gente así. Sí. Muy pocos, desafortunadamente hay muy pocos. Ahora lo que se enfrenta uno es a otras cosas, ¿no? Entonces, sí hace falta esa figura de quien tenga una visión global, que nosotros no la tenemos. El arquitecto, pues, tampoco. Debía tenerla quizá él está más obligado que yo a tenerla, pero no la tiene. En algunos casos, otros, como ya mencioné, sí hay quien sí tiene esa visión global. Entonces, pues sí, la gerencia o el coordinador o alguien, esa figura hace mucha falta, ¿no? De liderazgo. Entonces podríamos resumir el proceso. Sí. O sea, tú interactúas con un arquitecto donde tienes que convencerlo a veces de las ideas y cómo mejorarlas. O él convencerme a mí. O él convencerte a ti. Sí, porque muchas veces es al revés. Sí. Oye, No, a veces como este. Es que yo creo que la columna es de tamaño en 10 pisos. Sí. No, a ver, espérame. No, a ver. y a veces me convence como el arquitecto Serrano que viene y me dice así, y yo de entrada puedo no creerle, pero resulta que tiene razón. A veces resulta que sí, Sí. a veces no. A veces no, pero a veces sí. Hemos visto así, esto es imposible. O sea, Es increíble. Yo quiero un volado de 18 metros. Donde Que va se a pasar, puede. Sí, no, pero donde va a pasar gente con una losita de 20 centímetros de peralte, con un volado de 14 metros, va a pasar gente porque vas a subir a algún lado y no quiero que vibre. Pues, digo. Bueno, siempre se puede, podemos fundir titanio ahí, No, ya, por eso, ya, por eso, ya y entonces ya, pero el costo son soluciones diferentes, ¿no? Oye, pues pon unos tirantitos y se acabó, no se van a ver. No, bueno, pues pónselos. O sea, X, son soluciones que muchas veces tenemos que dar o tenemos que conciliar también nosotros. Entonces tú me estás comentando que para llegar a un producto final, pues pasas primero por un concepto, una idea y un modelo que tú defines, que tú desarrollas básicamente junto con un arquitecto, interactúas mucho con él. Y luego tienes que formar parte de un equipo multidisciplinario donde la gerencia forma parte muy importante como líder. ¿Sí? Así es, sí. Y muchas veces te encuentras o te topas con situaciones complejas que te impiden a veces desarrollarte como tú quisieras y tienes que estar convenciendo. Eso es lo que te estoy entendiendo. ¿Verdad? Sí, porque a veces hay que convencer pues a más de uno y también pues hay veces que las negociaciones no prosperan y pues a mí me han sacado de proyectos, que es algo que no me da pena decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me piden hacer cosas que yo digo, no, es que esto yo no estoy de acuerdo, ¿no? Eso se llama ética. Sí, o sea, como que digo, no, porque esto no, para mí no está bien. O sea, casos concretos en Ciudad de México, quien dice, no, hombre, utiliza un factor de utilidad elevadísimo. No, pero eso es daño para las estructuras. No, un edificio habitacional tiene que ser así. Claro. Y no tiene que exceder, que ahora ya viene la segunda fase, que es pues ir calibrando ese modelo para que cumpla con los requerimientos. Es la pregunta que sigue, ¿no? Sí. Entonces ahorita la pregunta era simplemente, ¿por dónde transitas para llegar a una conclusión de un diseño estructural, verdad? Creo que nos faltó más, pero si nos extendemos aquí, olvídate. No, hombre, ya vamos a acabar. Por eso los proyectos llevan años, los buenos proyectos llevan años. Sí, o sea, la gente no sabe, ¿verdad? Pero un edificio como Torre Rice tiene un estudio de 3-4 años previos, ¿verdad? Y es muy importante mencionarlo. Pero bueno, muy bien, Esteban, pues ya la respuesta pues, es clara. Todo el transitar de un ingeniero estructurista para terminar un producto bien diseñado, bien, racionalmente resuelto, ¿verdad? Y ahí se deriva un cuestionamiento y creo que este es bien interesante, Esteban, porque la gente no sabe qué es lo que cuida un estructurista de una estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuidamos? ¿Qué es lo que vigilamos? Obviamente hay estructuras de todo tipo, ¿sí? Pues hay puentes, hay carreteras, hay presas, hay edificios altos, etcétera. O sea, digo, no hay una estructura igual a otra, todas tienen un grado de complejidad interesante, pero en este caso me gustaría concentrarme en lo que ahorita estás haciendo y lo que nosotros hemos hecho últimamente, edificios altos que hoy están de moda en todo el mundo y todos quieren hacer el más alto del mundo, ¿no? Bueno, aquí hay un caso particular que es la Torre Rice, que va a ser una de las más altas de América, básicamente,
¿verdad? Va a entrar en el mapa mundial, como ya lo hemos comentado. Pero a ver, hablando de edificios altos, Esteban, ¿qué es exactamente lo que cuidamos, qué es lo que buscamos que cumpla el edificio en la parte estructural? Ya hablamos de la parte arquitectónica, pero la parte estructural, o sea, yo me refiero a pues, desplazamientos, periodos, etcétera. ¿Qué es lo que cuidamos? Para que nos entiendan un poquito, hablando en términos más coloquiales, no nos vayamos tan profundamente al tema técnico, porque pues, luego habrá gente que no lo pueda entender, pero vamos a hablar un poquito más coloquial. ¿Qué es lo que cuidamos? ¿Qué es lo que buscamos solucionar en un edificio? Muy interesante la pregunta, porque pienso que cada ingeniero tendría su respuesta. Y no nada más eso, hablando de edificios altos, incluso la respuesta del ingeniero puede no ser la del arquitecto y puede no ser la del desarrollador. Bueno, con seguridad no es la del desarrollador. Claro. Y quizá tampoco es la misma respuesta de la ciudad. Pero mi respuesta personal, mi visión personal en eso es que hoy día, o sea, estamos en 2023, nosotros, la primera cosa que deberíamos cuidar, por supuesto, es la seguridad. O sea, que sea un diseño seguro, y para eso pues, pasa uno esto que comentábamos antes, de que la estructura tenga un esquema, un concepto de estructura, que ese es el que tiene uno que seleccionar en función de la altura, las características de la estructura, incluso del entorno. Hoy día yo también insisto mucho en este otro aspecto, que es la sostenibilidad. Pienso que estamos en un tiempo en que la sostenibilidad ya no es algo opcional, ya es un criterio de diseño. El ingeniero tiene que tomar responsabilidades ahí, desde ahí, pues, de sostenibilidad, o primero sustentabilidad, que es en particular estructura, y después sostenibilidad, pues cuando menos estar conjunto con el arquitecto y el desarrollo de todo eso, que funcione, que no vaya yo a ir a colapsar el entorno urbano. Tiene sus ventajas la construcción en altura, ¿no? Pero también puede tener impactos no positivos en el lugar. Entonces, el ingeniero no debiera ser ajeno a eso, sino que debería tener también visión de lo que está haciendo. Pero por supuesto, esta parte de la seguridad, no existe edificio si no hay seguridad. O sea, no se considera, es lo primero. Y para cumplir con eso de la seguridad, pues entonces tiene uno que garantizar, comprobar y responsabilizarse del comportamiento estructural. Y cuando digo comportamiento estructural, pues hay ciertos factores que le dicen a uno, pues cómo se comporta la estructura para que sea, además de confortable para el ocupante, o sea, en términos de confort, un edificio alto, pues es lo que es muy importante, son los desplazamientos que puede tener, que es parte del, o en lugares como aquí en Monterrey, vibraciones que puede tener, vibraciones también de los entrepisos, que haya confort, por supuesto que sea viable también económicamente, ¿no? Funcional, etcétera. Dinos así más específicamente, ¿a qué te refieres con desplazamientos? Para que los que nos están viendo, los que nos vayan a escuchar, lo entendamos. O sea, así un poquito más gráficamente. Los edificios altos en particular, muchas veces su diseño o el dimensionamiento de secciones no está dado necesariamente por resistencia, sino por condiciones de servicio. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que limitar los desplazamientos en caso de que venga, pues, un huracán, que mi edificio se desplace, pero que se desplace a una aceleración que no me vaya yo, estando ahí, me vaya yo a marear. Y por supuesto que no sea excesivo como para que me empiece a tirar libros o cosas de ahí, ¿no? Entonces se limita, y por supuesto también para que los materiales trabajen cómodamente, casi elásticamente, para que no tengan ninguna clase de degradación, o sea, que pueda venir un sismo, otro sismo, y se degraden lo menos posible, porque eso también tiene que ver con su durabilidad o con su horizonte de... Ahí te voy a interrumpir tantito. Sí, Entonces, quiere decir entonces que lo que estamos buscando en primera instancia, porque faltan más, en primera instancia, aparte de la seguridad, que es lo más importante, ¿verdad? Que sea segura, que sea estable. Así es. Tú nos estás diciendo que un edificio se mueve, ¿ok? Es un ente que se va a mover, ¿ok?
Se va a mover si tú le aplicas una fuerza externa. Y horizontal. Horizontal, que puede ser un viento, que puede ser un sismo. Un sismo, fundamentalmente. ¿Verdad? Fundamentalmente, no un avión, no. Estamos hablando de otras cosas. ¿Verdad? Ajá, sí. Ok, entonces cuando ese edificio le llega una carga de viento, vamos a decir de viento, que pueden ser ráfagas o puede ser un viento sostenido, va a tender, si este es el edificio, está así, va a tender a hacer esto, es lo que tú me estás diciendo. A desplazarse, ¿verdad? sí. Es este desplazamiento el que tú le llamas. Ese desplazamiento provoca que el que esté adentro lo pueda sentir. Lo va a sentir, diciendo, sí. Lo pueda sentir, y tu trabajo está en que esa sensibilidad sea lo menos posible. Así es. Si no se va a espantar. Exacto, que sí. Y va a querer brincar por una ventana. ¿verdad? Sí, va a decir, ya se va, ya me voy contra el suelo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces tú estás diciendo que ese aspecto fundamental es un desplazamiento, es que el edificio se va a mover, pero tú lo vas a limitar de alguna manera. Ahorita me platicas cómo, Sí. ¿verdad? Y también estás diciendo que el edificio vibra, ¿sí? Sí. Es decir, se puede mover así o le puede hacer así, ¿ok? Y esa vibración también provoca ciertos efectos en una estructura. Molestias pues en el ocupante. Que sí. ahorita lo platicamos también, ¿sí? O sea, son vibraciones, por ejemplo, para que lo entendamos un poquito, si, no sé, alguien ha estado en algún edificio que vas caminando y tú estás sentado allá Sí. y sientes como que se mueve, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, Sí, eso es. a eso nos estamos refiriendo, de que esa vibración se puede limitar o se puede no limitar, pero Sí. dependiendo del servicio de la estructura, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, pero No, y para es, aclararlo un poquito pero más es al tema. exactamente eso, son las condiciones. ¿Y a qué le llamamos el periodo? ¿Eso qué? A ver, platícame eso del periodo. Eso tiene que ver precisamente con el desplazamiento. Sí. Yo voy a poner un edificio de 8 niveles. Sí. Pues yo puedo decir, bueno, si mi edificio se desplaza un centésimo de la altura, pues quiere decir que si mi edificio va a medir, no sé, 30... Por ¿cuánto ejemplo, sería? un edificio de 200 pisos, por decir algo. No, bueno. ¿Cuánto se podría desplazar? Pero exacto, ese es como que los límites, Sí. que uno muy fácilmente puede, pues es una cosa justamente de geometría. Yo trazo la geometría deformada de un edificio y pues entre más alto quiere decir que mi desplazamiento va creciendo Así es. y va creciendo, ¿no? Ajá. Entonces, no debiera ser lo mismo lo que yo admita de desplazamiento en términos relativos en un edificio pequeño que en un edificio alto, pues por este asunto que comentamos del confort. Y entonces, uno tiene esas características dinámicas de la estructura que están fundamentalmente determinadas por la rigidez y la masa del edificio. Un edificio muy alto y flexible, pues se tendería a tener, por ejemplo, un periodo muy largo. Un periodo le llamamos nosotros al tiempo que ocurre o que le tomaría a la estructura en hacer una oscilación completa, o sea, de desplazarse y regresar al mismo punto. Ese es el periodo. Entre más alto es el edificio, de manera natural, pues tiene un periodo mucho más grande, ¿sí? Quiere decir que tarda más. Exacto. Es una frecuencia más baja, mayor tiempo en tener esa oscilación. Y eso me va a determinar después la respuesta que puede tener ese edificio, o que va a tener ese edificio en un sismo, porque el sismo es pues un movimiento, pues, de manera muy simple, sí, de manera simple, pues un movimiento del suelo que yo voy a excitar, y cada suelo, en función de sus características geotécnicas, tiene un periodo, también su periodo propio, su frecuencia propia, y entonces pues esas dos interactúan en un sistema suelo-estructura, y pues es una respuesta, ¿no? Imaginemos que el suelo tenga el mismo periodo de la estructura, más bien que la estructura tenga el mismo periodo que el suelo. En cada oscilación es como cuando está un niño en un columpio y cada vez que está acá lo empujo. En cambio, si yo empujo cuando viene subiendo, pues como que se frena, en fin. Eso tiene un término que le llamamos resonancia. Bueno, ese es, no es resonancia. Sí, de manera general, aunque no es una resonancia perfecta, porque pues existe otros factores que mitigan amortiguamiento, en fin. Pero de manera general sí podría ser resonancia. Si no le pusieras nada, pasaría eso. Sí. Entonces, ahí está el puente de Tacoma, por ejemplo. Por ejemplo, y ese fue ni siquiera sismo, sino el viento, ¿no? La manera en que responde, los efectos aeroelásticos hicieron que se iba acelerando, que es como un columpio que alguien le va empujando, Exacto.
Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y me remito otra vez a lo que platicaba yo al principio de la torre latinoamericana, que la idea fue hacerla alta para que su periodo fuera más alto y fuera menos vulnerable ante el sismo en ese sitio, ¿no? A lo mejor si ese edificio hubiera empezado en ese tiempo aquí en Monterrey, pues no hubiera pasado nada. Porque pues tiene... O en la costa incluso era otra situación, porque pues, los periodos allá del suelo son muy cortos, frecuencias muy altas, porque pues, el suelo es muy firme. Pero en la Ciudad de México, pues sí, en ese tiempo no era conveniente esa altura para ese suelo. Y pues con mucha desfortuna o mucha mala suerte, el tiempo dio toda la razón a este equipo en el sentido de que pues la mayoría parte de edificios que colapsaron en el sismo del 85 fueron edificios que estaban pues de 8, 10, 12, 14 niveles, porque eran justamente los que casi o se acercan o se aproximan al periodo dominante del suelo, que es el que ocurre en ese sismo. Entonces, pues sí, todos los edificios que tenían ese periodo, en esa zona donde el suelo tiene ese periodo, pues tuvieron algún daño, o aún peor, colapsaron. Entonces, eso es como que un parámetro que le dice a uno, ¿mi edificio es rígido o es flexible? ¿No? Porque hay unas recetitas de decir, pues un edificio de tantos pisos puede tener, ahorita decías tú, un edificio de 200 metros. De 200 metros, pues sí, podría tener a lo mejor 5, 6, 7 segundos más, quizá ya no. Yo 7 segundos lo admitiría en un edificio más alto. Por ejemplo, como ejemplo, la torre top, estuvimos ya con esta altura final, pues tiene del orden de 5 segundos, ese es el que se calculó al final del día. De ese orden. Y como digo, depende de la masa del edificio y por supuesto de la rigidez. Hay manera de rigidizarlo siempre. ¿Qué significa eso de masa? Porque es bien importante. O sea, entre más masa tenga, ¿qué pasa? Entre más masa tendría mayor periodo. O sea, misma altura con mayor masa, más... ¿Qué significa problemas? Pues sí. Bueno, no problemas, sino mayor dificultad para controlar. O sea, entonces quiere decir que un edificio alto, entre menos masa tenga, será lo mejor. No, pues tú ya sabes cómo son. Por eso te digo, es lo que sí digo. Ya no tengo que decirte. No lo entiendan, porque si no lo hacen masa, bueno, ¿y eso qué? De ahí la preocupación de decir, bueno, sí, pero tienen que ser entre pisos ligeritos, materiales ligeros, no me van a llenar de mamposterías, etcétera. Todo ligerito. Hay un ejemplo bien interesante, pero ese no es un suelo sísmico, pues hay viento, que es la Burj Dubai, que está hecha de puro concreto. Sí. Imagínate la masota y el peso que tiene eso, ¿verdad? Pero bueno, ya se resolvió. Pero es que el concreto es quizá la manera, o una de las maneras más económicas de dar rigidez. Claro. Y lo que necesitaban ellos, su condición predominante seguramente es el viento, y entonces, paradójicamente, para el viento la masa no es algo que contravenga, sino... Es para el sismo, más que nada. En el caso del sismo, sí, porque el edificio se acelera. Exacto. Su fuerza, pues su respuesta depende de la masa, porque a mayor masa, mayor fuerza. Más aceleración y entonces mayor fuerza, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Exactamente, mayor masa tengo. Mi aceleración es constante, pero la masa la voy creciendo, pues más fuerza. Claro. Pero para el viento no, pensemos en una botella de agua. Le pongo poquita agua, la tiro fácil, el viento, le lleno más. La misma botella, nomás más llena, pues le cuesta más trabajo. Entonces, es una cosa paradójica de... Y ahí viene otra pregunta, mi estimado Esteban. Obviamente el viento tiene mucho que ver. Y por ejemplo aquí en Monterrey, pues básicamente... Es lo que predomina. Es lo que predomina, más allá de que también se diseñe por sismo, porque claro, a fuerza lo tienes que hacer. Sí. Tú tienes que hacer un análisis modal, ¿verdad? Sí. Con fuerzas de sismo. Claro. No lo puedes, espectral modal de sismo no lo puedes dejar de hacer, igual que un análisis dinámico del viento, ¿verdad? Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, el manual, luego es unas controversias en las que entramos muchos, ¿no? El manual de Comisión Federal de Electricidad te marca zonas específicas para sismo y para viento, y te marca ciertos parámetros, cubos, etcétera. ¿Cómo debes de factorizar las fuerzas dependiendo de la zona donde se encuentren, ¿ok?
Entonces, ¿por qué utilizamos el famoso túnel de viento? ¿Por qué para ciertas estructuras tenemos que utilizar un túnel de viento para definir esas fuerzas y esas presiones de viento sobre la estructura? O sea, ¿dónde se aplica, dónde no aplica y por qué se hace eso? A ver, Sí, explícanos un poquito de eso. Claro, Sí. con mucho, sí. Bueno, Sí. es algo bien interesante esto que comentas, ¿no? Sí. Porque como vimos ahorita, pues la naturaleza de estas fuerzas horizontales, las más significativas, Sí. puede ser el sismo o el viento, y la naturaleza es diferente. Sí. Mientras que el sismo, yo estoy nada más controlado pues, por la fuerza generada por esa masa que se excita a cierta aceleración que me viene del suelo. Sí. En el viento no. En el viento hay otros efectos que quizá eso falta un poquito en nuestra cultura de ingenieros. Yo, pues, la verdad es que confieso haberlo aprendido hace de 10 años para acá, porque cuando empecé justamente a trabajar en estos edificios altos. Sí. Y podría yo hacer una explicación muy compleja, pero lo voy a hacer Después, muy fácil. eso No. después, Vamos a ver tiempo, es que sí. desafortunadamente. En otra entrevista te vamos a hacer que nos digas todos los secretos. De la ingeniería. Desafortunadamente Sí. tenemos un ejemplo muy desafortunado Ajá. que ilustra el interés de un túnel de viento, que es el huracán Otis de Acapulco. Híjole, ¿Sí? Sí. Ese es el ejemplo del caso de figura. Con eso se ilustra por qué hay que hacer un túnel de viento. Y ahí va. Ajá. Ningún edificio. Nomás para aclarar, Sí. el túnel de viento es un estudio que se hace de una estructura Sí. de forma más bien a escala. O sea, Sí. se genera una estructura, la misma estructura del edificio se genera a cierta Sí. escala y se modela a cierta escala con todas las condicionantes estructurales que se manejan y se pone en un laboratorio donde se le aplica una carga de viento que simula la que pudiera tener de acuerdo a la zona donde se encuentra y un programa muy completo de cálculo que hace esa simulación. A eso nos referimos con el túnel de viento. Sí, digo, podemos comentar ahorita mientras platicamos por ahí. Sí. Por ahí traje yo alguna foto. Ajá, a ver. Nada más hay que mostrar la foto que ejemplifica, o sea, que es la ilustración de esto que nos acabas ¿Dónde va? de comentar. Pero te voy platicando. ¿Qué pasó en Acapulco? En Acapulco, todos los contenidos, muros divisorios, muchas cosas, pues literalmente, o sea... Ahí está, ahí está el modelo. Sí. Ese, por ejemplo, es el modelo de la Torre Top. Sí. Entonces se ve ahí que es una maqueta, escala 1:300, Sí. que está dentro de un túnel, es decir, un cuarto prismático alargado horizontalmente, Sí. por el que un extremo está la maqueta, en una base giratoria, y del otro lado pues están unos grandes ventiladores que generan el viento. Y eso que se ve ahí en el edificio, que hay unos puntitos negros, que se ven varios puntitos negros, son como que captores que miden presiones, ¿no? Son sensores. Sensores, Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasó en Acapulco? Pues, como decía yo, ningún edificio colapsó, pero se llevó pues muchas cosas. Ahora, cosa bien interesante, si nosotros vemos casos así muy particulares de edificios, que es bien interesante verlos, hay edificios edificios prismáticos, voy a llamarlos algunas esquinas, en donde las habitaciones o los departamentos de las orillas quedaron vacíos. Sí. Y obviamente hasta arriba pues también. Algunos de los pisos bajos pues no quedaron, no tuvieron problemas. Otros de la parte central pues ni una ventana se le rompió. Y eso es porque el viento no es como el sismo, que es simplemente una fuerza que aplica el entrepiso, sino que tiene una distribución de presiones. Así es. Y esa distribución de presiones depende fundamentalmente de la geometría del edificio. Entonces, si yo quiero que mi edificio tenga menos fuerza o menos respuesta al sismo, ¿qué hago? Pues las esquinas, pues me las redondeo tantito. Aquí, por ejemplo, el caso muy notable es la Torre Coy, en donde le buscaban ahí una solución a la esquina para que la esquina no ejerciera ese efecto desfavorable. Y ya en edificios más altos, pues también en la vertical va teniendo efectos y se encuentra uno con sorpresas de que las mayores presiones están a veces en cierta zona que no es necesariamente arriba, sino abajo, como uno pensaría.
Sí. Y la limitante de cualquier manual de diseño de viento, que pues, la verdad el manual es pues, porque me da las fuerzas de diseño o el viento de diseño. Sí. Pero la metodología, pues simplemente tengo que convertir esa velocidad de viento en una presión, pero pues la limitante de un programa convencional de cálculo es que pues, yo aplico esa presión de manera uniforme en la superficie y va creciendo, ¿no? Porque la curva de velocidades aumenta, pero mi presión es uniforme y no identifico, no tengo manera de detectar en qué lugares particulares por estos efectos como aeroelásticos o incluso efectos de vórtices locales por alguna cosa rasa así, o incluso cuando tengo, como es el caso de Top, sí, que hay otro edificio próximo a 20 metros, sí, que se genera ahí un venturi, entonces de manera natural el viento se acelera ahí, quiere decir que esas esquinas pues algo les va a ser diferente de las demás. Sí. Pero eso yo no tengo manera de verlo en un programa que usamos los ingenieros, un programa convencional. Necesitamos ir a un túnel de viento para que se vean esas diferencias o esas presiones. Entonces, ¿cuándo es necesario un túnel de viento? Por supuesto, bueno, eso, perdón, hablando de presiones. Y luego también está la respuesta. Sí. Entonces, el mismo manual de CFE dice, este manual, aquí están las velocidades, pero ojo, si tu edificio tiene un periodo de mayor a 5 segundos, ¿y qué edificio va a tener un periodo mayor a 5 segundos? Pues uno que tenga como 200 metros o más, sí, ¿no? Justamente. Entonces, ahora, la norma que hace principios de mes de noviembre se publicó ya en Ciudad de México, la nueva norma de viento, ya no solamente exige eso para edificios altos, sino para edificaciones con geometría compleja y cubiertas, por ejemplo, que tengan más de, pues no sé, más de 50 metros de claro, porque pues me las puede... También pasó ahora, no hace mucho, ahí en alguna de las naves de la Merced, pasó que se colapsó una cubierta por viento. Bueno, el viento y un poco de granizo que se le acumuló arriba. Sí, le cayó granizo, mucho granizo. Sí, entonces ya nos dice en qué casos hay que ir a hacer un túnel de viento. Yo aprovecho ya me dijeron que se puede hacer comerciales. Claro. Comerciales aquí. ¿Cuál es el mejor? No. Que ya aquí en México existe un túnel de viento. En la UNAM, en la Alianza FIDEM. La Alianza FIDEM que la dirige el ingeniero Alfonso Ramírez Lavín. Ya hay un túnel de viento y ellos hicieron ahí, por ejemplo, el estudio de la cubierta del aeropuerto. Han hecho varios otros edificios ahí en la Condesa, han hecho varios estudios ya... Ya no hay necesidad de ir hacia Canadá ni nada, aquí mero. Ya no hay necesidad de ir a Canadá, pienso que un poco como no los conocemos, sí, se sigue... ¿Cómo es que se llama? Es la Alianza FIDEM. La Alianza FIDEM. Lo vamos a poner ahí escrito. Sí, pues es como una fundación de... Pero está en la UNAM. Bueno, físicamente el túnel está en la UNAM y sí, depende de la UNAM. Exacto. Y los investigadores o la gente que trabaja ahí son investigadores del Instituto de Ingeniería de la universidad y el doctor Adrián Pozos, que es uno de los expertos ahí, pues él estuvo muy involucrado en la redacción de esta nueva norma, ¿no? Entonces hay mucha información nueva, por ejemplo, también esa norma ya nos da parámetros de las aceleraciones admisibles que antes pues no existían aquí en México. Y ahora ya los tenemos aquí porque entonces pues es algo que yo pienso que ya es mucho más asequible hacer esta clase de estudios que son ventajosos porque siempre pregunta el cliente, bueno, no, pero pues ¿por qué gasto? Ya estoy pagando un ingeniero de suelos, otro ingeniero de estructuras, otro arquitecto. Entonces oye, ya párale, ¿no? ¿Para qué quieres tantos estudios? No, es que no tienes experiencia o que no. Bueno, pero es porque, bueno, ya estoy pagando una gerencia. Es al revés. Ya estoy pagando Exacto. Son estudios que se capitalizan. Capitalizan en tanto que da certidumbre, pero economizan, porque al final, pues como yo dije, contrariamente a lo que uno pueda pensar, a veces pues las presiones hasta allá arriba no son tan grandes y puede economizarse en términos de cancelerías y eso. Por supuesto, regreso al ejemplo de Otis en Acapulco, es la ilustración clara de que ninguno de esos edificios tuvo alguna clase de estudios de túnel de viento. Y lo triste es que es una preocupación que creo que tenemos como gremio, que se vayan a reconstruir, que se vayan a rehacer. Claro. Igual.
Sí. aparte. O sea, esa es la preocupación. Bueno, si ya está todo, ya está en la norma, bueno, ahora hay que ir no repitas el error. Así es, ya hay que ir a hacerlo bien, o sea, ya hay que hacerlo ahora sí. Mira, ya tenemos las herramientas y ya tenemos aquí en México. No, pues, entonces, podemos deducir una cosa aquí muy importante, así rápidamente, para lo que es o sea, el estudio de viento es un complemento que te va a dar más certeza y un ajuste fino a tu diseño, porque te va a decir en dónde y en qué partes del edificio las presiones de viento, turbulencias, etcétera, en los vórtices, vamos, sobre todo, pudieras tener más presiones que en una forma lineal, vamos, no empíricamente, sino como teóricamente se menciona, ¿no? O sea, entre más estás subiendo, pues se supone que la presión debería de aumentar. Aumenta, sí. Pero muchas veces no es así por el túnel de viento. Y ya ahí te lo demuestra que no, que a veces abajo hay más presiones por cosas geométricas. Ahí. Y entonces, en ese sentido, pues eso te ayuda a tener un diseño mucho más racional, ¿sí? Esa es la idea. Y además, también le ayuda a la fachada. Claro. La fachada tiene mucho que ver en ese sentido, porque el edificio se mueve. Y la fachada, que es un cristal que la gente diría, pues el cristal es rígido, bueno, también se mueve porque tiene holguras, tiene varias cositas por ahí, ¿verdad? Sí. Y también los pisos se mueven. Y la propia estructura se desplaza y la cancelería debe estar adecuada o debe seguir ese movimiento. Tiene que seguirlo con ciertas holguras. Y además los pisos hacen esto. Entre ellos hay un desplazamiento relativo. ¿Cómo le llamamos eso? Desplazamiento relativo, el story drift. ¿El famoso qué? Drift o el story drift. El famoso drift. Es un story drift. No es más que el desplazamiento relativo. El movimiento que tiene un piso con respecto al otro. Que no debe de exceder ciertos límites, porque si los excedes, pues truenas todas las fachadas. Y los muros divisorios y cuanta cosa interior puede haber colapsar. Y no hablemos, por ejemplo, de problemas que puede haber de elevadores, etc. Claro, entonces está muy claro. Sí, eso se cuida mucho, pero también nosotros, por ejemplo, no sé si se ve ahí otra vez la maqueta ahí está. Del túnel de viento. Se ven en la banqueta, sí. Esa tirita blanca que está hasta abajo es la banqueta. Sí. También se ven ahí unos captores, también unos sensores, porque también nos ayuda a verificar el confort del peatón. Exacto. No se vale que... No como en Chicago, que yo genere una turbulencia que la gente no pueda ni caminar, ¿no? Que a la señora se le levante el vestido y cosas así. Sí, también. Y si pasa algo de eso, pues hay que mitigar, ya sea que yo como una marquesina, de algún modo tengo que mitigar ese efecto. Entonces es bien interesante esta clase de estudios. Entonces... regreso a mi ejemplo de Acapulco, ningún edificio colapsó. Ninguno. ¿Por qué? Porque en Acapulco es el caso particular en que las fuerzas de sismo son muy grandes. Entonces las fuerzas de viento no le iban a ganar al sismo. Sin embargo, pues todo lo interior, pues sí se fue. ¿Por qué? Porque eso sí no estaba adecuado no tenía esta clase de estudios. Para presión tan fuerte. Para presiones tan fuertes. Entonces ahora uno asume en el sismo y en un análisis convencional de viento que la presión de viento es igual al sismo, que pase todo uniforme, y pues no, ya vimos que no. De hecho el sismo tampoco estoy diciendo una barbaridad, porque si mi edificio está muy feo geométricamente, pues me va a dar torsiones, entonces la fuerza está aplicada en el centro de masa, sino en el centro de rigidez. Bueno, entonces es muy útil para identificar esos efectos. Y para uno de ingeniero estructural, pues uno corrige o calibra desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos, pues no es que sean los reales, pues son lo más cercano a lo real, ¿no? Y de ahí se pueden desprender estrategias de mejora. Por ejemplo, esto también ellos hacen su análisis con el Force Balance Method para saber cuánta aceleración va a haber y si la gente se va a marear. Y como un edificio prismático como top, tiene tendencia a medio girar precisamente a raíz de este efecto de la concentración de presiones en las esquinas. Entonces, en las esquinas, pues la gente va a sentir más aceleración que en el centro del edificio, etc. Y otro paréntesis, una norma como esa hace falta para Monterrey. También. Pero para Monterrey, no solo Monterrey, sino en cualquier lugar, en cualquier zona que tenga ese problema de huracanes. Ahorita que pasó esto de Acapulco, pues empezamos a revisar lo que tiene Florida, por ejemplo. No, qué bárbaro. O sea, no, hombre, es una cosa a detalle. Entonces, quizá no tendríamos que invertir mucho para adoptar o adecuar una norma que prevea todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, resulta que a veces
las presiones no es lo que me va a determinar mi cancelería, sino el impacto. ¿Por qué? Porque vuela la sombrilla de la playa, vuela todo, y se va contra la ventana. Y pues por eso, aunque yo le he metido la presión que he metido, se va a ir el cristal. Pero entonces hay cristales pues, que son laminados y entonces que están para impacto, que no necesito meterlos en toda la torre, sino pues ya haciendo un estudio de túnel de viento, me dice, mira, hasta aquí el impacto, más o menos a esta altura, te puede llegar, ya más arriba no te va a llegar algún... Solo un avión. Así es, exacto. En fin, hay muchas cosas finas y que en un edificio pequeño de 5 pisos, pues a lo mejor no vale la pena invertirle. ¿Por qué? Porque pues no hay una cosa rara. Ahí saldría más barato poner unas cortinas estas antihuracán para el impacto y ya. Pero eso también está en la norma, ¿no? De que hay que proteger contra impacto tales y cuales niveles. En fin, pero es muy interesante este punto del túnel de viento, sí. Nos gustaría nada más, para terminar, mi estimado Esteban, ¿cuáles son los proyectos icónicos en los que has participado y que platicaras brevemente las vicisitudes en las que tú te metiste en ellos? O nos metieron. Pues sí, ¿verdad? Porque básicamente... No, porque yo no me metí, sí. Bueno, vamos a platicar, hay que platicar eso. Sí, te propongo, platiquemos eso de top, que la gente no sabe. Bueno, vamos a platicar por último el abuso que se hizo de la gerencia del ingeniero estructural y para satisfacer la idea del arquitecto. Una idea tardía del arquitecto. Una idea tardía, exactamente. Sí, entonces vamos, hay que platicar. Rápidamente. Hay que desahogarnos aquí. Sí, la Torre Top. La Torre Top que está ahí en Constitución, que va a estar al lado de la Torre Rice. Más bien, Torre Rice va a estar al lado de la Torre Top. Y aquí, pues... Vamos a echarle, ¿no? Pues aquí yo llegué y pues con el gusto de encontrar aquí al ingeniero, que ya habíamos estado ahí, en algunos escarceos, ahí en Pabellón M, ¿te acuerdas? Sí, Pabellón M, sí, muy, muy complejo ahí la cosa, es uno de los proyectos donde... muy complejo también. Sí, muy complejo todo. Sí. El proceso, bueno, yo nomás conocí los albores del proyecto, pero sí, al final, padrísimo proyecto. Sí. Pabellón M, reconozco. Pero fue muy padre. Sí, reconozco. Podemos regresar aquí unas... Vamos a hablar un poquito de Torre Top entonces. Sí, pero antes de Torre Top, si quieres un poquito... Yo quisiera empezar aquí. A ver, regrésate. Ahí está el arquitecto. Ahí está. Mi buen amigo Agustín Landa. Yo quiero aquí reconocer porque el arquitecto Agustín Landa en paz descanse, porque además de que es alguien, pues que fue un personaje... Sí, todo un personaje. Pero padrísimo. Un cuate también con ideas. Sí. Y mira, no lo menciono porque sabía yo que iba yo a venir aquí, porque ahorita que lo veo digo, hijo, pues ahí están los proyectos de... Claro, Pabellón M, Trébol Park, sí. Que esos yo no los conozco, pero... Son muy padres también el de Trébol, una solución de 35 metros de claro. Sí. Columnas, que las columnas son pues, triangulares. Sí. Y tiene pues nada más 3, por eso son exacto, digo, pero... Espacios abiertos totalmente, ¿no? Sí, pero es casualmente porque entiendo. Ahorita que lo pienso, que veo la foto, digo, ay, canijo, pues aquí está ahí estuvimos el Inge Daniel Rangel, dirige, ahí estuvo también, igual que Pabellón M y todo eso. Bueno. Entonces él en esta intención de hacer que Monterrey figure en la escena nacional, yo, a no ser que alguien con más visión y experiencia venga y me diga, no fue el que tuvo la visión de empezar a verticalizar Monterrey. Pero en mi imaginario, él es el precursor. ¿Sí? Y es precursor, si podemos ver, con este edificio, que como ven ahí, pues esa foto padrísimo, ahí la montaña y todo eso, y ahí estaba solito el edificio, ahí estaba solito. Sí. Y la forma estructural como se hizo. Sí, también el concepto, es un edificio... Que se construye primero los núcleos, también constructivamente también tuvo sus retos y su novedad, pues muy, muy, muy espectacular, diría yo. Entonces creo que fue también una cosa muy positiva para Monterrey, el hecho de haber construido un edificio así en ese tiempo y en ese paisaje, ¿no? Como que decir, pero es como figurar el futuro de la ciudad, y entonces ahora pues ya hay un boom de todo esto. Entonces, llego ahí al proyecto de Torre Top, un edificio que estaba ya planteado de manera general, y ocurre que
nos detuvimos un momento porque al momento que también ingresa dirige, dijo, no hombre, pues un edificio alto con este core, con ese, hay que meterle mano. Ah, no, dice, pues sí, ya, estoy en manos de gente que sabe, o sea, que sí, lo entiende porque, bueno, a mí si me envían el core, pues, pues está más padre, ¿no? Porque hay más rigidez. Ya desde dije, bueno, no, pues que adelante, si hay que crecer el core por un tema de funcionamiento, pues tanto que mejor, a mí también yo, crezca lo que quieran. Claro, vámonos al Torre Entonces, Top. entonces vamos aquí a Torre Top. Entonces es un edificio que empieza siendo, bueno, varias novedades en ese edificio. Sí. Yo llego a ese edificio por mi colega, amigo y muy querido, casi mentor, otro mentor también, el ingeniero Joe Colaco, porque se acercan a Joe Colaco y él empieza justamente a hacer esto que comentamos, de proponer un criterio estructural que era pues bastante diferente a lo que estaba. Luego vino la modificación esta del core y todo eso. Y era un edificio de 200, vamos a llamar como 270 metros, por ahí de ese orden, 275 metros. Apenas un par de metros arriba de Torre Coy. Entonces ya iba a ser el edificio más alto de México. Sí, creo de México. Sí. Porque Coy era el más alto de México. Pues sí, es cierto, sí, en el tiempo. Sí, tienes razón. Sí. Nosotros queríamos que fuera un poquito más arriba que Torre Coy. Así es, y ya lo era, ¿no? Entonces, pero dijimos, bueno, un edificio de esta altura puede no, o no debiera construirse con los materiales, que no es convencional, la altura no es una altura convencional, no se debe construir con concretos convencionales. Entonces, propusimos, ahí está. Convencionales son de alta resistencia, ¿verdad? Que no sean convencionales de alta resistencia. Sí, pero digamos, pero primero descartamos que convencionales no, o sea, los concretos aquí. Entonces, primera cosa a preguntar, oye, ¿existe en Monterrey la expertise o el talento para generar un concreto con FC' de 650 kilos por centímetro cuadrado? Y pues inmediatamente dijeron sí. Y además los agregados, muchas cosas positivas en la ciudad. Segunda pregunta. Tenemos un suelo competente que no va a hacer que la cimentación sea tan costosa que no, pues es roca. No, adelante. Entonces ya iba la cosa muy... Íbamos bien. Y luego pues había algunas cosas también que pareciera que no, pero preocupan mucho en esas alturas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es una pregunta recurrente. ¿Por qué ahora se construyen tantos edificios altos y antes no? ¿Y por qué ahora los edificios altos son de concreto? Hay varias respuestas. Yo voy a dar primero mi respuesta, que es porque los materiales, es decir, el concreto, empezó a tener esta clase de competencias que me permiten eso. Porque antes uno no pensaba en edificios de altura, uno lo pensaba de acero, que son los edificios estos antiguos. En México sobre todo. Empire State, y de manera internacional sí eran de acero. O sea, el concreto evoluciona y tiene, pero no solo eso, hay muchas más características que ahí yo menciono unas. Además de la resistencia, pues es la rigidez. O sea, también me interesa el módulo elástico del concreto, que es un tema de rigidez. La durabilidad, porque pues para esta clase de edificios debo estar seguro que mi concreto no va a estar sujeto a algún ataque que lo degrade y todo eso. La fluidez, porque ¿cómo voy a bombear un edificio alto? Nosotros, me tocó antes en Ciudad de México, pues a principios de los 2000, un edificio que rebasaba ya los 100 metros y hubo una cosa que hacer, que es rebombear, porque llegaba el concreto arriba tan pastoso, pues con tan poca trabajabilidad que era imposible colocarlo. Entonces había que hacer un rebombeo. Pero viene esta maravilla de los concretos de autocompactables que ya no tienen revenimiento, sino tienen extensibilidad, y el concreto autocompactable se bombea a estas alturas y mayores. De equipos. Porque hay equipos, están las bombas, hay varias cosas que han permitido, pero estas características. Luego, pues al tener yo mucha resistencia, pues quiere decir que en pocos días tengo ya pues, la resistencia de un concreto convencional y puedo seguir adelante, puedo descimbrar, puedo hacer muchas cosas. La estética, porque también se logran paramentos padrísimos. Y ahí puse la marca comercial. No pasa nada. Sí, que en este caso, porque estamos ahí, se ve en la foto de la derecha el río, pues hay un nivel freático
pues... Se suponía que había un nivel freático ahí importante. No, sí, había. No, claro que sí. había. Se suponía y existió. Sí, claro. Bueno, pero incluso no solo eso, sino que ese nivel se eleva en el tiempo de que el río tiene más agua. En avenidas máximas extraordinarias se eleva ese nivel freático. Así es, y entonces el concreto en toda esa caja o en todos esos sótanos tenía que tener características que sea impermeable, que no estuviera metiendo el agua, además de la resistencia y todas esas que estaban aquí, ¿no? Luego también fue una cosa novedosa en su tiempo utilizar este acero de grado 56, que ya despegaba apenas en el mercado, apenas empezaba. Como comentario, este acero no lo usábamos en Ciudad de México, porque la norma lo topaba, o sea, la norma no contemplaba, pero después vino la actualización de la norma y ahora ya también es un acero más o menos convencional. Y como menciono, el FS' del concreto, que está ahí puesto en megapascales, pero pues quiere decir 650 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, yo dejo ahí esa foto o esa imagen, esa gráfica que es la de la curva de la resistencia, pues. ¿Por qué? Porque ahí el concreto nosotros se había especificado en ese tiempo, en el 2016, pues a 650 kilos, pero pues la concretera, entre que quizá por el temor de fallar o porque pues era tan poco común o no sé, no entiendo bien por qué, sobrediseñó la mezcla. No, pues no feliz, no, pues a todas sobrediseñó la mezcla, entonces ahí vemos las resistencias. Hombre, algunos especímenes daban... No estamos viendo nada. Daban, no solamente... Esa es la anterior. Sí, tenemos que ver la siguiente. Ahí solamente lo que ilustramos como que el paisaje de Monterrey. Ahí está. Entonces, híjole, no sé si alcanza a ver ahí a la derecha los parámetros. Total, que algunos ya le andaban rascando a los 800 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Obviamente, esta prueba, por ejemplo, se hizo meses después, porque, no sé, tú debes de saber mejor que yo cuál fue la razón de que, teniendo un proyecto ya terminado y en la losa del nivel 30 y tantos, 40 y algo, llegaron unos... Hubo una plática en la que yo no intervine. Sí. Yo estaba de viaje y cuando regreso me encuentro con la novedad de que iban a incrementar la altura de la torre porque al arquitecto Posas y a Oscar se les vino la idea de por qué no pudiéramos ser la torre más alta de Latinoamérica y ganarle a la Torre de Chile. La costanera. A la torre de Chile. Costanera, entonces se juntan, hacen una reunión y dicen, sí se puede. Llego yo del viaje y me habla Oscar, oye, fíjate que vamos a hacer esto, entonces más para que ya tomes en cuenta que van a hacer más pisos. Espérate. No, así no es. Necesitamos hacer un estudio muy importante de esto. Una revisión. Ya está hecho todo, o sea, no podemos nosotros considerar X pisos adicionales porque modifica las condiciones que ya teníamos planteadas del edificio. Y fue cuando te hablé, oye, sí. Esteban, ¿qué onda? No, espérame, yo no he dicho prohibido. Prohibido. Todavía no he dicho nada y claro que necesitamos hacer un rediseño. Y fue cuando ya se hizo ese rediseño, porque se incrementó para rebasar los 305 metros, ¿verdad? Está en 305. Sí, 305. Misma altura de la torre, de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es 305 metros. Y eso fue lo que se hizo, por eso fue que se modificaron las condiciones y volviste a entrar tú, túnel de viento, todo sí. Y ya salieron los famosos riggers ahí, los refuerzos para rigidizar ahí el edificio. Así es, porque... Platícanos así rápidamente, a ver. Sí, lo primero que dijimos, bueno... ese fue, quisieron que fuera más alto. Sí, hicimos una presentación al cliente primero, como ingeniero, le sale uno al ingeniero conservador, de por qué no se podía. Sí, claro. No se podía. Bueno, pues cuando uno incrementa la altura, esto es como una viga en voladizo, entonces yo incremento, claro, y pues hay más desplazamiento. Todo se hace. Todo se modifica. Pero no solo eso, sino la siguiente preocupación es mi cimentación. Claro. ¿No? La cimentación, pues ya está hecha para tantos o cuales pisos, entonces las capacidades del suelo, pues la capacidad del suelo es la capacidad del suelo y no puede uno de pronto asumir que es más, así nada más de plumazo. Entonces llegamos a un acuerdo. ¿Y cuál fue ese acuerdo? Ok, primer cosa, bueno, y además el sismo, porque este edificio también está diseñado para sismo, y además como grupo A, en fin. Entonces, el primer acuerdo, no incrementemos la masa del edificio. Y entonces, de los niveles adicionales que querían, solo admitimos uno. Hay un piso más, y el truco para incrementar la altura fue
crecer la altura de ciertos entrepisos. Entonces hay entrepisos de 9 metros de altura para llegar a la altura sin tener graves consecuencias en el incremento de masa. Y esa fue la estrategia. Y también pedimos, dennos chance de que si se necesita algún tipo de refuerzo, lo hagamos. Claro. Y estaban dispuestos, ya habíamos hablado de que quizá íbamos a encamisar algunas columnas con fibras, ya íbamos a hacer cosas así. Pero luego vino eso, los concretos andaban dando más. Sí. Vamos a ver qué tanto más. Entonces ahora sí hubo una revisión de toda la información. Dirige tenía, pues no sé de dónde sacó, o a lo mejor nomás hizo copy-paste y me hizo creer que eran, pero o a lo mejor sí eran las pruebas de todos todo el muestreo. Todo el control de calidad. Ajá. Y todo estaba bien. Sí. Hubo una sola parte donde falló, unas columnas. Sí, pero no abajo, o sea que no las feas. Sino... No, así es. Ajá. Entonces, que falló la resistencia y ahí fue donde detuvimos un poquito el proceso. Así para revisar. Vamos a ver qué estás haciendo, lo corregimos y continuamos. Sí, bueno, pero pues no fue Cemex. Era... No, trajimos a Cemex. Ya. O sea, lo estábamos haciendo con Tepeyac. Tepeyac, sí. O sea, salieron unas resistencias bajas en unas columnas, detuvimos el proceso, analizamos qué estaba pasando en planta y mientras tanto trajimos a Cemex para seguir colando. Así es. Ya se mejoró, hicimos pruebas y sí se resultaron, continuó Tepeyac, así fue. Entonces, bueno, eso por ejemplo, perdón que no recordaba yo ese, pero bueno, ustedes estaban más encargados de toda esa parte, justamente del seguimiento, por eso está uno tranquilo como ingeniero, que hay alguien que ve por los intereses del ingeniero. Entonces, pues tuvimos que hacer el análisis, y entonces también el teléfono a los colegas allá de Canadá, de la Universidad de Western Ontario, decía, oye, ¿qué crees? Ya creció el edificio. Recalcúlame las presiones, y recalcúlame todo, y otra vez bate nuevo todo. Así es. Cosa que yo le llamo coloquialmente el copete, más bien es el remate pues del edificio, también creció, en fin. Entonces, revisamos los concretos, todo estaba bien, pero no nos conformamos con eso, sino que pedimos un estudio de vibración del edificio, que con vibración ambiental nos determinaran cómo andaba el periodo de esos primeros 50 pisos. A ver cómo andaba, y lo comparamos contra el de nuestro modelo de análisis para ver qué estaba pasando. Y pues efectivamente la realidad era que estaba no más rígido, sino mucho más rígido. Que eso se explica por muchas cosas, porque uno en el análisis considera agrietamiento, considera cosas, y además pues la resistencia que habíamos considerado y sobre todo esto que está ahí, que el módulo elástico, habíamos tomado conservadoramente un módulo elástico con el que nos sentíamos cómodos, que casi cualquier concreto iba a cumplir, pero resulta que eran los concretos de mucha calidad, tenían un módulo elástico que es pues ya el que da el ACI 318, ¿no? Entonces, rehaciendo el análisis con todas esas consideraciones, el incremento de altura, un piso más, pero cambiando los materiales, pues resulta que era ya muy poco lo que teníamos que intervenir para lograr estar otra vez con parámetros de confort. Sobre todo de confort, porque no era tanto un tema de resistencia, sino que bajarle tantito a nuestro periodo de vibración para que las aceleraciones fueran menores. Y usamos ahí, ya había un outrigger, entonces metimos uno por ahí arriba en el piso 39, que también el análisis fue el que nos dijo que ahí estaba la cosa... que ahí más concentrados. Sí, como no, que el desplazamiento relativo estaba así y que había que corregirlo para jalar todo el edificio. Y ya, eso fue lo que... Determinó la solución. Lo que, fue la solución de cómo llegamos hasta ahí. Cómo llegamos ahí a esa conclusión. Y entonces aquí adelante lo que viene, pues es como está planteada ahí la planta. Ahí se ven el outrigger adicional. Bueno, perdóname, y el de azotea también. Por supuesto, allá arriba, hasta arriba en la azotea se ve ahí otra cosita rojita que no es más que un muro. Sí. Y esto, pues si vemos ahí esa elevación, pues es como simula, pues como el bambú. Yo siempre digo que el concepto es como de bambú, ¿no? No, vamos al siguiente, sí, ahí. Y luego, bueno, y la estructura, pues es una estructura de tubo en tubo, que ahí están. Ahora, pues unas fotos para recordemos, ingeniero. Dale. Ese es a lo que comentaba del periodo, mira, 6.45, 6.62. Ya el final. No fue el de inicio, sino ya el final. Así es. El de inicio sí es que comentaba yo antes. Y ahí pues unas fotos, ¿no? De cómo quedó ya. De cómo quedó, sí.
el edificio y el procedimiento de... Cuando se estaba construyendo. Y la foto es ya terminada ahí con una pantalla, ¿no? Ahí. Sí, le pusieron una pantalla de publicidad de Samsung. Sí, hay que actualizar esa foto ahora con el letrero este que le están poniendo, ¿no? ¿De Ray? No, el del banco que está rentando. Ah, sí, Vancomer, sí. Pues se le pusieron hasta arriba ya el logotipo. Sí, allá arriba. fíjate, tú como yo le seguimos diciendo Vancomer, pero se enojan porque Es es el BBVA, exacto, sí. Es ahí de Santander, Sí. digo de Bilbao. Sí, Banco entonces, Bilbao de España. sí, esta foto me gusta mucho porque es una cosa también que a mí me llama mucho la atención y que pues sí se ve espectacular, pero aunque no comparto yo tanto esa noción de espectacularidad, en el sentido de que tiene 4 niveles de altura, o sea, tiene ese lobby de 4 niveles, y entonces es una columna de 4 niveles de altura, de cuádruple altura, que son, en este caso, sí son pues prácticamente 18 metros de altura, y por eso se ve, no sé si se alcanza a ver en la foto, que un nivel abajo crece la columna. Sí, se incrementa de sección. Sí, para matarle tantita esbeltez, porque sí estaba fea la cosa. Que fue lo que hicimos, y lo hicimos porque sabíamos que pues con la fachada no se iba a ver, no se iba a notar. Ajá, no se iba a ver ese cambio de... Lo mismo sucedió en los balcones, ¿te acuerdas? Así es, que también eran dobles alturas. Y crece la sección. Incrementemos la sección, abajo no. Así. Pues, al final del día no se iba a ver la de abajo, entonces no se iba a notar que había... No se nota, sí, pues no. Por eso lo muestro, para revelar ahí el secreto de cómo, por qué se logra una columna Exactamente. de 18 metros de altura. Sí, estuvo padre eso. Es una barbaridad. No, niños, no lo intenten en su casa, no lo hagan, porque no manches. O sea, no porque lo vean, se ve aquí, digan, no, hombre, vamos a echarle... No. Evitemos eso, claro. Evitemos esas alturas. Y bueno, después, que eso fue algo que dijimos, pero no dijimos, ¿te acuerdas que dijimos? ¿Para qué quieres 18 metros de altura si no va a haber cristal que soporte eso? ¿Y cómo fue? Pues llegaron a meter unas vigas metálicas. Exactamente. Entonces ya, pues el gesto de 18 metros de alto. Y entonces, bueno. Al final ya perdón que... no digo, así fue. Sí, que así diga fue. yo esas cosas, pero pues es la neta, ¿no? Es que así funcionó. Sí, así, sí. Digo, ya en la solución, pero al menos nos dio tiempo de tomar estas fotos y decir, mira. Ahí se ve. El que sabe, o sea, lo ve. Si quieren un día ir a ver ahí el lobby, decir, quiero ver las condiciones, pues no, ya no existen porque ya están arrastradas. Claro, dale. Mira, nomás, ve nomás ahí a la derecha, hijo de la mañana. Ponle así con el cursor. Ahí sí, se ve. No, eso... Ajá, eso es una cosa que cualquier ingeniero en Ciudad de México ve eso y dice... No. Arrióstrenmelas, pero ya ahorita, ¿no? Sí. Porque tiene uno siempre el imaginario o el fantasma del sismo. Del sismo, sí. Pero bueno, ahí se ve también la dimensión del core, que es No, o sea, el core... Es un core hiper robusto, así sí, está padrísimo. Entonces, así es. pues ahí está, esa es la historia, y ahí está la solución, que es algo que pues hoy no se ve porque lo vimos en la foto, ya está todo tapado. Ya está todo tapado. Y ni siquiera al interior. Pues sí, así bueno, fue. Pues aquí platicamos ya, ahora sí. Uy, sí, un ratote ya. No, es que era necesario, ¿no? Sí, era un ratote. Y existen otras 20 porque hay que ir a trabajar. Existen otras 20 horas más de plática, que luego las tendremos sobre temas más particulares. Hay que ir a chambear, sí. Aquí la idea era que te conociéramos. Pues muchas gracias. Que supiéramos quién eres, quién está detrás de bambalinas de estos edificios altos ahorita que se están construyendo hoy día aquí en Monterrey. Que digo, van a poner a Monterrey en el mapa mundial prácticamente. Que es una cosa muy buena, sí. Claro, y Monterrey ahora, que es una cosa muy buena, ahora Monterrey jala al país hacia estas alturas. Exactamente. ¿No? Y sobre todo también que nos explicaras todo lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces, de dónde viene, cuáles son tus impresiones, cuáles son tus objetivos en el diseño de un edificio. Y eso es fundamental para que la gente entienda. No tanto el aspecto técnico que pues mucha gente no lo entendería, pero creo que así como lo platicamos, el oficio, Esteban, pues. Entendimos mucho de lo que haces, cómo lo haces y cómo llegas a esas conclusiones estructurales que permiten tener estructuras de este tamaño, con esa seguridad, con ese confort, ¿verdad? Exacto. Y con esa geometría, ¿sí? Y a ese costo. Y a ese costo, porque el costo no estuvo mal, el costo estuvo bastante racional también.
Y bueno, pues Esteban, pues muchas gracias. No, te agradezco Muchas mucho el gracias. espacio. Como digo, qué bueno que das estos espacios a nosotros para platicar un poquito de nuestro oficio, que al final es el oficio de ustedes, que ustedes como cuentas quizá más general, es el oficio de construir. Exactamente. Es el oficio de construir, o sea, de llevar, de aterrizar la realidad, que eso no es algo menor, no es una cosa simple. Pues bueno, pues Te agradezco sí, mucho. No, al contrario, Esteban. Pues Los que llegaron hasta aquí. Todos los que llegaron hasta aquí, pues también esperemos que no se hayan fastidiado tanto, no creo. Yo disfruté mucho, Todo pero... estaba muy interesante. Sí. Les agradecemos su presencia también y esperemos vernos muy pronto con otras pláticas también muy interesantes. Va a estar por aquí Elvira. Ah, León, no, pues Elvira. hablándonos de mecánica de suelos. Gran saludo a mi gran colega Hablándonos. queridísima Elvira, Sí. ingeniera Elvira, Nos va a estar aquí hablando todo un un poquito. personaje. Oye, ya, además, qué cosa tan honrosa para mí estar en un espacio de Elvira, pues es algo que me... Sí, va a estar por aquí platicándonos también mucho. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión de comentando sobre Muchas construcción. gracias. Muchas gracias, querido Gracias, Esteban. mi estimado Daniel. Gracias. Gracias.